Hola, aquí estamos con los devocionales del libro de los Hechos. En este caso me toca Hechos capítulo 11 del 19 al 30. La iglesia en Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, seguidores de Cristo. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Es una descripción de la iglesia primitiva y cómo iban creciendo y iban habiendo algunos sucesos. Por ejemplo, aquí, ¿sí?, es que se habían dispersado a causa de la persecución. A veces los problemas, la persecución de Esteban, ¿no? A veces los problemas no son más que una oportunidad. A los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Y se fueron anunciando a los judíos, pero había gente de otros lugares y tuvieron que predicarle a los griegos, a los que no eran judíos. Y allí aparecen en este pasaje Bernabé primero buscándolo a Saulo, y Saulo después se va a transformar en el apóstol que va a ir a los gentiles, a los griegos. Es decir, que un proceso, creo yo, siempre controlado por Dios, les presentó la necesidad de los griegos. Ya les había presentado la de los diáconos para servir las mesas, ahora predicarle a los griegos, ¿sí? Y el poder de Dios estaba con ellos. Ese proceso estaba con ellos y crecía. Si estás con el Señor está con vos, hay un crecimiento, un gran número se convirtió al Señor. Llegó a Jerusalén y mandaron ¿a quién? A Bernabé, a Antioquía, una iglesia que va a ser muy importante y va a ser un centro teológico muy importante. Lamentablemente se perdieron algunos materiales de Antioquía por un incendio, pero Antioquía fue el centro cristiano teológico por excelencia en los primeros tiempos, y después fue Alejandría, pero Antioquía es muy importante, sobre todo para el movimiento misionero y sobre todo para la apertura hacia el mundo no judío, ¿sí? Entonces, cuando vino Bernabé, se convirtió, y dice algo que es importante: era un hombre bueno, buena gente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y entonces mucha gente se convertía por el buen testimonio también de la iglesia, y especialmente por Bernabé, que también demostró que era un gran evangelista, además de ser una persona que acompañaba a la gente que necesitaba ser enseñada y discipulada, en este caso Saulo, que gracias al trabajo de Bernabé y el equipo que formó con Saulo, que va a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, y después a Marco y a mucha gente que Bernabé fue recuperando
y discipulando. Fue muy importante, ¿sí? Y así nosotros sabemos que en Antioquía fueron nombrados cristianos por primera vez. O sea, los reconocieron como seguidores de Cristo. El texto sigue. Y Ágabo, un profeta que después también le va a profetizar a Pablo cuando va a Roma, dice que va a haber una gran hambruna y la iglesia reacciona enviando recursos, ofrendas, dinero hacia Jerusalén. Y Bernabé y Saulo van a ser los encargados. Muchas veces se confunde en ese pasaje de que cuando des ofrenda lo des de corazón. Se refiere a esta colecta para los cristianos que estaban necesitados en Jerusalén. Pero eso es un tema de otra predicación. Aquí lo que vemos es que la iglesia crecía y se formó una gran iglesia, un gran centro misionero que fue la iglesia de Antioquía. Sería buenísimo seguir ese ejemplo y ser misioneros y tener gente como Bernabé y tener gente como Saulo que permite que lo discipulen, además, a pesar de ser un hombre preparado en la mente, pero le faltaba aprender el ejercicio del cristianismo. En esta iglesia fueron llamados cristianos por primera vez. Una iglesia ejemplar para estudiarla.